RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad es el mayor del Ejército, José Luis Casas Carrión, candidato al Congreso de la República en Lima con el número 19 por Alianza para el Progreso, oficial del Ejército en situación de retiro, el arma de infantería, atleta paralímpico, presidente de la Asociación Centro para Deportivos Sin Límites, director del programa Deportes Sin Límites de RCR y magíster en gestión educativa. Qué gusto saludarlo, mi estimado mayor. Feliz año a toda la familia de Radio Comunicación Regional y a todos los oyentes a nivel nacional de esta emisora. De la misma manera, usted también forma parte de la familia de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo marcha la campaña? Bueno, la campaña, ya estamos en el tramo final. Particularmente el que habla no ha parado. Soy una persona que muy difícilmente está sentado o está quieto. El mismo 31 hemos estado también en medios. Solamente el día de ayer, que hoy por obvias razones, por el año nuevo, hemos parado la campaña y hoy día continuamos, ¿no? Continuamos ya en el último tramo, quedan escasas 3 semanas. Y queremos llegar a la población, queremos llegar con propuestas, queremos conversar y queremos tratar de enseñarle también a votar y tratar de convencer que somos una opción honesta, transparente y que va a trabajar por el bien común del país. Si tuviéramos que resumir cuáles son las propuestas que plantea José Luis Casas Carrión, ¿cómo las resumimos? Bueno, nosotros hemos centrado primero nuestras propuestas en 3 ejes: seguridad, inclusión y deporte. Obviamente hay mucha necesidad y mucha falta de atención a las demandas ciudadanas, pero hay que hacerle entender al ciudadano que está en la calle, al cual yo me acerco y quiero conversar con el ciudadano y explicarle que este es un congreso transitorio de 1 año y 4 meses, en el cual han quedado, José, muchas proyectos de ley buenos que se necesitan ser impulsados también, a raíz también de lo que quedó pendiente de la reforma política y judicial. Hay una ley muy importante que quedó prácticamente para ser promulgada, que es la ley de protección policial. No es posible que hace poco nuevamente haya sido dictado con prisión preventiva el suboficial batallanos en Arequipa por haber disparado a un presunto delincuente que huía de una intervención. Le dispararon por la espalda y obviamente lo primero que hace el Poder Judicial es meterlo o detenerlo en una prisión preventiva. El fiscal solicita prisión preventiva, entonces los buenos policías ven ese accionar y ya obviamente no quieren actuar dentro del marco legal que le da la Constitución y las leyes del Estado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Impulsar esa ley que ya está prácticamente para que salga. ¿Qué dice esa ley? Simplemente no quita al policía que de un proceso que pueda llevar, como todos los ciudadanos podemos someternos ante la justicia. Simplemente le da que siga su proceso en libertad, que no le tenga detención ni preliminar ni prisión preventiva. Ese es un mecanismo de protección al policía. El segundo es el tema de la capacitación, el perfeccionamiento. La policía debe estar bien capacitada y bien perfeccionada para que pueda actuar de manera correcta y oportuna en el cumplimiento de su misión, ¿no? Ahora, este es un tema, pero usted también forma parte del arma de infantería del ejército, y de una otra manera se ha obtenido un paso, creo, bastante resaltante, ¿no?, en el ejército, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar desde el marco del Congreso en el tema de la institucionalidad militar, ¿no?, que es un tema importante, ¿no? Bueno, sí, he estado en las filas de la actividad durante mucho tiempo y obviamente a raíz de escándalos lamentables de algunas personas que quieren manchar el nombre de la institución, el ejército está por encima de las personas, ¿no? Casos como el gasolinazo, ahora hay algunas personas también involucradas que ya han sido detenidas preliminarmente y ya han dictado prisión preventiva ya para algunos militares en el caso de la gasolina. En el ejército, tan igual como todas las instituciones, nadie debe estar ajeno a la fiscalización, a que la Contraloría haga su trabajo. Ahora, a raíz de
de este tema de la gasolina, ya el ejército firmó un convenio con Petroperú, tan igual como lo hace la policía. La policía ya tiene convenios con Petroperú, en el cual el policía hay un registro del grifo, un registro de logística y un registro del chofer. Como lo hacen las municipalidades, como lo hacen instituciones, obviamente para transparentar y para que vean que el combustible o que los recursos que son destinados del Estado vayan efectivamente. Hay un tema que me preocupa como militar, es el tema del BRAE. Nadie está tocando el tema de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, o los remanentes que quedaron del terrorismo, porque hoy en día se han aliado. Hay millones de soles que van a la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo que ha quedado. Y nadie, como no hay Congreso, nadie está fiscalizando que los recursos sean efectivamente llevados al destino final, que es la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo evalúas que está dando resultados este combate y esta lucha con los índices? No vemos absolutamente hoy en día algunos resultados en base a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Es preocupante, obviamente, pero esperemos que con el nuevo Congreso que se instale, obviamente 1 año 4 meses, se pueda llevar de una manera efectiva y trabajando obviamente de la mano con las Fuerzas Armadas, para que de una vez estos remanentes que quedan ahí de una vez y se libere esa zona del Biscatán. Hoy en día ya la zona de la Convención ya ha sido prácticamente liberada, ya está pacificada esa zona según los últimos informes. El Ministerio de Defensa también reportó, y el Comando Conjunto, que es una labor muy importante que hacen, de 55 distritos declarados en estado de emergencia, este año ya se han disminuido a 33. ¿Cuánto se ha avanzado en el trabajo del BRAE en la zona de Valle del Río, Apurimaquén y Mantaro? Se ha trabajado bastante, querido José. Yo desde la época 2007, 2008, 2009, de ahí 2011, 2012, había bastante movimiento. El trabajo que ha venido haciendo el Comando Conjunto hoy en día es muy importante. Ya lo vemos con resultados de que hay menos distritos en zona de emergencia, pero yo creo que hay que terminar esta lucha contra el narcoterrorismo, que no permite el desarrollo de esas poblaciones. ¿Por qué esas poblaciones se dedican al cultivo del hoja de coca? Porque no hay una alternativa que le dé el Estado para que pueda desarrollarse. El cacao es la alternativa principal. Yo he vivido en esas zonas mucho tiempo, entonces, pero el cacao demora 1 año en producir. La hoja de coca en 6 meses ya está produciendo anualmente. El factor de rentabilidad. La rentabilidad, y aparte el narcotráfico tiene mucho dinero y contrata a los pobladores para que trabajen en las pozas de maceración. De eso se mueve la economía de esas personas. Ahora, es interesante el trabajo que realiza en esa zona las Fuerzas Armadas, ¿no? El Ejército es un principal bastión ahí, pero también se requiere la presencia de otros estamentos del gobierno, de otros sectores, ¿no? Definitivamente el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Definitivamente se necesita trabajar articuladamente. La policía y el ejército, y bueno, y todas las Fuerzas Armadas, porque no solamente también está la policía y el ejército, también hay destacamentos de la Marina y de la Fuerza Aérea. Hacen un trabajo denodado, indesmayable, yo te lo puedo asegurar, porque yo he estado en esas zonas en 2 oportunidades, en los grados de teniente y capitán, y lo que falta es que el Estado ya se involucre un poco más y vaya y definitivamente apoye la labor de las Fuerzas Armadas, para que de una vez esa zona, con esos aproximadamente, unos dicen que son 200, otros 300 delincuentes terroristas aliados al narcotráfico que han quedado, para de una vez pacificar esa zona, ¿no? Ahora, ¿qué otro eje se está planteando ahí ya como propuesta al Congreso? Bueno, el eje de inclusión, que a mí me preocupa muchísimo, y la inclusión va de manera transversal también, de manera del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en el IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte, todo. ¿Por qué? Porque nuestra población nacional, hay un gran número de personas con discapacidad, que son 3 millones, en la cual yo voy a ir a representar a esa población. Soy activista ya de hace unos años, tengo una discapacidad querida, tengo experiencia en el tema de gestión pública, y lo primero que vamos a hacer es fiscalizar la ley, que se cumpla. Vamos a ir a pedirle la rendición de cuentas al Ministerio de la Mujer, a los 43 municipios de Lima, en los cuales tienen que ejecutar presupuesto
de su presupuesto anual, que es el 1%, en accesibilidad y en OMAPET, que es la oficina municipal. Vamos a ver qué han hecho durante todo este tiempo con ese presupuesto. A la Municipalidad de Lima, también vamos a ir al ATU a pedirle cuentas del transporte accesible. El alcalde de Lima hace un par de semanas anunció con bombos y platillos en todas los medios de comunicación el nuevo corredor que va por Javier Prado, que va a ser eléctrico, el bus eléctrico. Y yo le preguntaba y pregunto y me he ido a la misma Javier Prado a querer tomar el bus y le pregunto a los que están dando información, ¿está accesible para que pueda subir una silla de ruedas? No, todavía no. Entonces, ¿cómo la autoridad edil más importante de Lima Metropolitana no ha pensado en la población de personas con discapacidad? Que usuarios en silla de ruedas por lo menos son 400.000, de discapacidad física más de 800.000. O sea, se han preocupado más en ponerle wifi al bus, a ponerle cargadores para los celulares, en ponerle quizás aire acondicionado, que también es importante, pero se han preocupado en poner más accesorios, en pensar en las poblaciones que usamos sillas de ruedas o que hemos usado en algún momento. Ahora, imaginémonos que estamos hablando de la realidad en Lima, ¿no? En el interior del país. Imagínate ¿no? En las provincias, si Lima no es siendo un modelo de ciudad accesible, entre comillas, no existe rampas, no existen semáforos, no existe nada. Los Juegos Parapanamericanos fue el piloto, José, de cómo debería ser el transporte accesible. Alquilaron buses accesibles. Imagínate que vinieron más de 1.900 paradeportistas y casi el 60% usaba silla de ruedas, neurológicas, sillas de ruedas para básquet en silla, rugby, etcétera. Pero de ahí terminó los Juegos el 1 de septiembre de este año y no quedó nada. ¿Dónde está el legado del transporte? En el aeropuerto de igual manera. En el aeropuerto debe haber accesibilidad. No existe accesibilidad en la ciudad y obviamente eso es preocupante. Ahora, las normas existen. Así es. Falta hacerlas cumplir. Es que yo considero que nos han faltado el respeto a los ciudadanos en el tema del tránsito, del transporte y más aún a las personas con discapacidad. El político ha visto de espaldas a la población y ha visto hacia adelante los intereses personales, los intereses de las empresas privadas, los intereses propios de cada uno de ellos, ¿no? Los lobbies que han venido desarrollándose. Por eso la población ya no cree en los políticos. No es que la política sea mala, porque la política bien usada es para el servicio de la población. Yo les pregunto a veces y escucho en las calles a veces promesas de políticos en el cual no tiene competencia un congresista. Las funciones de un congresista son fiscalizar, legislar y representar y controlar políticamente a los ministros para que hagan un buen desempeño de sus funciones. Debe haber un equilibrio de poderes, pero lamentablemente veo que por la desesperación de algunos están prometiendo agua a los sectores populares, luz. Y esa no es la labor, precisamente. Y no es la labor, José, no es la labor. Lamentablemente se ha desvirtuado. Y peor aún, que tenemos 1 año 4 meses y que debemos priorizar. Por eso yo estoy en tema de seguridad, inclusión y el deporte, que yo soy un creyente que el Ministerio del Deporte debe ser una realidad. A raíz de mis propuestas, las federaciones deportivas hasta el día de hoy, José, están pidiendo una audiencia con el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente o el gobierno quiere crear una unidad ejecutora para que administre el legado de Lima 2019, que son las sedes. Otro querían pasarle al Ministerio de Comercio y Turismo Exterior, pasarle el presupuesto y que lo administre. Entonces, las federaciones deportivas nacionales y el IPD han puesto el grito al cielo, definitivamente, porque ¿quién es el que administra? ¿Quién debe administrar o quién tiene el manejo del deporte? El IPD y las federaciones. Son de acuerdo a la Ley General de Deporte, son los encargados de administrar, gestionar el deporte. Y creando simplemente el mismo IPD, cambiarle categoría para que sea un Ministerio del Deporte y se haga la revolución del deporte, desde abajo, desde las bases hacia arriba. Ya quizás no de la alta competencia, porque ya estamos próximos a los Juegos de Tokio 2020, que hay ya 20 clasificados, pero ya empezar desde repotenciando el tema de la educación física en los colegios. ¿Y cómo lo repotencias? Con un Ministerio del Deporte, sacándolo del Ministerio de Educación, obviamente teniendo la seguridad y la inyección del presupuesto que debe llegar, que se aproxima, que deben ser más de 50 millones de soles para solamente administrar las sedes.
y el presupuesto del IPD este año está siendo más o menos de 73 millones. Y obviamente no va a haber burocracia como piensan algunos, y el presidente del IPD en unas declaraciones en el Diario del Comercio hace unas 2 semanas atrás también manifestó que después de la reestructuración del IPD, después de que se vuelva a cambiar el manual metodológico y unas cosas más que tienen pendientes, sí podría ser viable una creación del Ministerio del Deporte, porque ya no podemos estar ajenos a las grandes potencias como Brasil, que tiene el Ministerio del Deporte, Colombia, que tiene el Ministerio del Deporte, Chile tiene el Ministerio del Deporte, Ecuador tiene un Ministerio del Deporte que ahora pasó a ser Secretaría del Deporte, pero el deporte debe ser manejado solo, como unidad ejecutora sola, no adscrito al Ministerio de Educación. Bien, estamos conversando con el mayor José Luis Casas Carrión, candidato al Congreso de la República en Lima, con el número 19 por Alianza para el Progreso. Estamos frente a un Congreso, un plazo bastante corto. ¿Cuál cree usted que debe ser la relación ejecutivo-legislativo más allá de las últimas confrontaciones que se ha tenido, ¿no? Porque Perú lo que necesita es, hacia el momento, perfilar más allá del 2021, ¿no? Tener tranquilidad y sobre todo tener estabilidad. Así es, necesitamos concertar, dialogar, no más enfrentamientos, discrepancias políticas, debates sin resolver que han habido en el Congreso anterior. Yo considero que debemos unirnos para llegar bien al Bicentenario, ¿no? Este Congreso transitorio, este Congreso de devolverle la gobernabilidad al país, devolverle la esperanza a los ciudadanos, devolverle la confianza. Yo creo que el peruano hoy en día ha perdido la confianza en sus autoridades, y no solamente en el Congreso, se ve ahora en la Junta Nacional de Justicia, que ha sido electa recientemente, y se ven unos sueldos de espanto, y obviamente la población lo primero que dice, o sea, estamos peleando porque se sincericen los sueldos, que luchan contra la corrupción, y pum, le empujan con un decreto de urgencia unos sueldos obviamente impresionantes que no están de acuerdo con nuestra realidad. Yo creo que este Congreso debe dar muestras claras de gobernabilidad. Ya estamos a 1 año 4 meses de llegar al Bicentenario, y dejar las cosas listas para entrar muy bien al Bicentenario. ¿Qué podemos demostrarle o con gestos o con actos, no con palabras? Y reducción de sueldos a todos los congresistas, primera medida para que la población empiece a recuperar la confianza, eliminación de la inmunidad, cosas prioritarias que debemos tener este Congreso, pero para eso la población debe saber elegir, debe investigar. Ya el 27 ya fueron las últimas exclusiones, ya había más de 300 candidatos excluidos por omisiones, algunos que se quejan, omisiones, pero si ya desde el principio omites declarar una propiedad o un auto, ahora está la ventanilla única, o si no te vas a la SUNAT, o sea, no hay pretexto, José, para que alguien se olvide, por omisión lo excluyan. ¿Qué ha sido? Entonces, o una de dos, o han querido ocultar algo, o por olvido, pero existen los mecanismos. Yo hoy me he ido a la ventanilla única, me he ido al SUNAT, antecedentes penales, judiciales están en línea, tú mismo puedes sacarlo en línea, antecedentes penales, judiciales, policiales. Entonces no hay pretexto. Entonces yo creo que el jurado está queriendo poner las reglas claras, y obviamente cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Bien, yo le agradezco, mayor José Luis Casas Carrión, y le deseo los mejores éxitos. Muchas gracias, José, y los peruanos estamos exigiendo ya progreso, educación, los peruanos exigimos seguridad, y este 26 de enero hay que saber elegir, marcando la A, y el 19 por José Luis Casas. RCR, la red que comunica y une al Perú.